Bueno, buen día a todos y todas. Ya promediando este encuentro, quisiera agradecerles especialmente que nos hayan acompañado con gran presencia en estas dos jornadas. También un agradecimiento especial a todos los invitados especiales, algunos de los cuales ya volvieron a sus lugares, a Lucio y Alejandro por este equipo que hemos conformado para la organización de este encuentro. Y bueno, un poco en el promedio de estas jornadas, creo que a través de la intervención y la presentación que va a hacer Marcel Lermit, de quien voy ahora a mencionar algunos datos más de los que mencionaba Iliana, vamos a poder pensar algunas cuestiones que a lo mejor vamos a trascender, esa dimensión de las tecnologías, de las redes, de la comunicación que estuvimos analizando a lo largo de la jornada de ayer, para pensar, bueno, de qué manera algunos procesos políticos conforman ciertos contextos en los cuales los usos de los medios y las tecnologías se inscriben. Es decir, esa preocupación que con algunos conversábamos de no depositar en el poder de las redes y de los medios toda una serie de efectos que en verdad hay condiciones del contexto, de los procesos políticos que se dan en distintos escenarios a nivel mundial y Latinoamérica, que hacen que las tecnologías sean de alguna manera funcionales a viabilizar ciertos discursos, pero no es que porque los viabilizan son las responsables de instalar, digamos, algunos de los temas que Marcel va a compartir con nosotros, que tiene que ver con pensar este auge de las ultraderechas en Europa o de algunos candidatos a nivel de Latinoamérica, donde se ha corrido, digamos, la pertenencia hacia espacios que podríamos denominar más conservadores o liberales por encima de los gobiernos progresistas que habían caracterizado una primera etapa. Marcel Lermit es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, tiene una maestría en Comunicación y Política y Campañas Electorales de la Universidad Católica del Uruguay, Instituto Ortega y Gasset, ha asesorado en diversas campañas electorales y en la comunicación política del Movimiento de Participación Popular en Uruguay, la organización de Pepe Mujica, y ha sido responsable técnico de la última campaña a nivel nacional. Además, ha asesorado a la Cámara de Representantes también de Uruguay entre el 2010 y el 2014. Seguramente tendrá muchos más antecedentes. Creo que lo importante son las cuestiones que ha preparado Marcel y que esperamos que nos sirvan para pensar los procesos políticos actuales, tanto a nivel de algunas experiencias europeas y de países latinoamericanos en los cuales Marcel ha asesorado y está asesorando. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes primero y la verdad estoy muy contento de estar aquí junto a ustedes. Yo no sé si me quedo acá al final o les queda igual que arriba de la tarima. Bueno, lo primero, una aclaración que siempre me gusta hacer es que no soy asesor de Pepe Mujica, ¿no? Cada vez que voy a algún lado me dicen, bueno, el asesor de Pepe Mujica, o me presentan en algún programa como asesor de Pepe Mujica, y eso no es cierto. Yo lo que soy es un técnico que ha trabajado en el Movimiento de Participación Popular, que es el grupo de Pepe Mujica, y he sido responsable de las campañas que suceden ahí, y bueno, he trabajado mano a mano con él, directamente con él, sí, en más o menos 10 años, y sí he sido el único técnico que ha estado haciendo las campañas políticas, porque después se ven también otros consultores que se presentan como asesores de Pepe Mujica, y eso tampoco es cierto. La idea era conversar un poco sobre el auge de las ultraderechas que está teniendo el mundo, que no es un fenómeno nuevo fundamentalmente en Europa. Si uno ve, no me caigo, pero tirón. Si uno ve lo que está pasando en Europa en los últimos 10 años aproximadamente, hay un crecimiento muy importante de las ultraderechas. Yo trabajo mucho con Francia, soy franco-uruguayo, y el caso de Marine Le Pen es un caso de los más emblemáticos de Europa, incluso llegó al balotaje. Pero no es el único. Si ustedes ven en Reino Unido, Italia, los países nórdicos, en Suecia el crecimiento que ha tenido la ultraderecha en Suecia, la verdad que es bastante fuerte.
también en Bélgica, en Austria, en Austria y Alemania. Miren que dos países que son bastante sintomáticos. Ahora, esa experiencia electoral en donde las ultraderechas empiezan a crecer parece empezar a llegar a Latinoamérica. Yo el año pasado trabajé en Chile también. Y ahí había un candidato, Juan Antonio Kast, no sé si es conocido por acá, que representaba a la ultraderecha. Y que, si bien no llegó al 10%, estuvo bastante cerca y la verdad que tuvo un resultado electoral que fue bastante importante. Dentro de los discursos y dentro de lo que era el speech de campaña de él decía, bueno, si Pinochet estuviera vivo, me votaría a mí. Y había gente que eso lo aplaudía y lo tomaba como algo que realmente era muy valioso para la campaña e incluso llegó a conquistar votos con ese tema. El caso de Bolsonaro también capta votos de la ultraderecha y yo no sé si lo podemos denominar un neofascismo, pero bueno, es una derecha muy, muy potente. ¿Qué son estas ultraderechas y qué puede llegar a pasar en América Latina? ¿No? Yo diría primero, veamos qué son las ultraderechas, cuáles son sus principales características y cuáles son sus valores. Yo para eso, no sé si conocen un psicólogo que se llama Jonathan Haidt, que maneja esa teoría de los fundamentos morales. ¿Se escucha bien? Me olvidé del aviso, Alejandro. Ah, ya lo hicieron, que tienen que llenar, es muy importante que llenen para poder seguir trabajando, ver cuáles son los errores y cuáles son los aciertos y bueno, para que la gente pueda lograr esto. Jonathan Haidt un psicólogo norteamericano, hizo esta teoría de los fundamentos morales que nos ayuda a entender un poco los valores de los progresistas y los valores de los conservadores. Se habla de qué es un progresista, qué es un conservador, pero bueno, ¿cuáles son los valores de esta gente? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué hace Jonathan Haidt? Hace una batería de preguntas, ¿no? Que ahora vamos a ver las preguntas porque la verdad que son bastante sintomáticas y son hasta divertidas de ver. Hace una pregunta X, y dice, ¿vos por cuánto dinero te animarías a hacer esto? Podés decir absolutamente nada, no lo haría, sería incapaz de hacerlo, por $10, $10 millones, o lo haría gratis. Estas son las primeras preguntas. ¿Por cuánto dinero dejarías un papel firmado que dice, por la presente, vendo mi alma a quien tenga este papel después de mi muerte? ¿Por cuánto cocinarías y comerías a tu propio perro que fue muerto por causas naturales? ¿Por cuánto te someterías a una cirugía plástica que añadiera 5 centímetros de crecimiento a tu columna vertebral? ¿Por cuánto te someterías a una transfusión de sangre compatible y libre de enfermedad procedente de un abusador de menores, la sangre? ¿Y por cuánto dinero asistirías a una representación en la que los participantes, vos incluido, actuaran como animales durante 30 minutos arrastrándose desnudos y orinando en la escena, ¿no? Ustedes en estas preguntas podrían responder lo que quieran. Bueno, acá los que eran conservadores tenían un promedio de $500.000 y los progresistas tenían un promedio de $35.000 para ese tipo de acciones. ¿Qué nos muestra Jonathan Haidt ahí? Dice que mientras más conservadora es una persona, menos disposición tiene a vender su pureza. Por lo tanto, la pureza es uno de los valores importantes de una persona que es conservadora, ¿no? O sea, mientras más conservadora es una persona, se dice que su pureza tiene más valor. Una segunda batería. ¿Por cuánto dinero apostarías públicamente contra tu equipo deportivo? Miren en qué día lo hacemos usted. ¿Por cuánto dinero dejarías de ser hincha de tu equipo? ¿Por cuánto quemarías sin que nadie te viera una bandera de tu país? ¿Por cuánto dinero criticarías a tu país en una radio extranjera? ¿Por cuánto romperías toda comunicación con tu familia por un año? ¿Y por cuánto renunciarías a la ciudadanía de tu país? Bien, los más conservadores vendieron más caro el sentido de pertenencia, ¿no? O sea, el sentido de pertenencia también pasa a ser otro valor que es importante o más valioso al menos para los conservadores que para los progresistas. Otra batería. ¿Por cuánto dinero insultarías a tu padre o madre en la cara pudiendo explicar esa reacción solo un año después de que hiciste el acto? ¿Por cuánto maldecirías a los héroes de tu patria en privado? ¿Por cuánto dinero harías un gesto insultante a un jefe o a un profesor? ¿Por cuánto agredirías a un político que no te gusta? ¿Y por cuánto le darías una cachetada a tu padre con su permiso en la representación de un sketch cómico? Una aclaración que me olvidé de hacerle al principio, de que esta encuesta se hizo a nivel mundial, no es un caso europeo, sino que se hicieron
8.193 casos en todo el mundo, o sea que es una representación global de qué es un conservador y un progresista a nivel mundial. Los promedios. Los conservadores $12.000 y los progresistas $700. Conclusión, para los conservadores la autoridad también es más valiosa. O sea, otro valor que tienen los conservadores sobre los progresistas es el de la autoridad, es algo más preciado para ellos. Otra batería. ¿Por cuánto dinero harías trampa en un juego de cartas con extraños? ¿Por cuánto robarías a un pobre y con ese dinero harías un regalo a un rico? ¿Por cuánto negarías la ayuda a una mudanza a un amigo que el mes pasado te ayudó a vos? ¿Por cuánto eliminarías una urna en las elecciones para ayudar a tu candidato? ¿Por cuánto firmarías un compromiso secreto para contratar en tu empresa solo personas de tu raza? Y acá cambia el ecualizador. Para los progresistas, el valor de la justicia es más alto que el de los conservadores, ¿no? Quedan un par de estas plaquitas y avanzamos. ¿Por cuánto dinero pegarías con fuerza en la cabeza a un perro? ¿Por cuánto matarías a un animal de una especie que esté en peligro, un animal de una especie de extinción? ¿Por cuánto dinero te burlarías de una persona con sobrepeso? ¿Por cuánto pisarías un hormiguero matando miles de hormigas? ¿Por cuánto clavarías un alfiler en la mano de un niño desconocido? O sea, hay algunas que son muy crueles. Promedios, conservadores $17.000, progresistas $150.000. O sea, acá la distancia, las diferencias es muy amplia. ¿Qué significa? Que la protección es un valor más importante para los progresistas que para los conservadores. Finalmente se hizo lo que se denomina la valoración de la libertad, ¿no? Hay dos tipos de libertad, habla Haidt, que es la libertad positiva y la libertad negativa. La libertad negativa es la ausencia de intervención por parte de las autoridades, que eso es un valor muy importante para los conservadores, y la libertad positiva la valoran mucho más los progresistas, que es que vos puedas optar vivir la vida de la forma que tú desees y de la forma que tú consideres que es importante vivirla. La conclusión. Para los conservadores tienen estos valores: pertenencia, autoridad, santidad y libertad negativa. Y los progresistas tienen protección, justicia y libertad positiva. El hecho de que estos sean los valores de los conservadores no significa que la gente de ultraderecha todos tengan estos valores, ¿no? Acá estamos hablando de los conservadores, y el ser conservador es una de las características de la gente de ultraderecha y de estos fenómenos de ultraderecha que se están dando, pero tampoco es la única, ¿no? Generalmente tienen un nacionalismo que quizás sea la principal característica, que es el nacionalismo étnico. No el nacionalismo político, sino un nacionalismo étnico es lo que distingue a estos grupos neofascistas, a estas nuevas derechas que están surgiendo. El hecho de ser conservadores, y también el tema de la pureza. La pureza para ellos, y pureza y valores, es algo que lo sienten muy a ultranza. Pero no es cualquier pureza y tampoco es cualquier valor. Muchas veces los valores se confunden por el lado de la xenofobia, son valores de raza, ¿no? Entonces esas son características. Quería mostrarles la parte de los conservadores para poder ahondar en ese concepto. Ver si son conservadores y significa que defienden sobremanera algunos de esos elementos. Definido esto, empezamos a ver cuáles son los principales problemas que tienen las ciudadanías, ¿no? Tenemos ya identificado qué es un conservador, cuáles son los problemas que hay en las ciudadanías en general, en los países en general. Yo tuve la suerte de trabajar el año pasado, les decía, en la elección francesa. Y ahí cuando uno habla con los franceses y empieza a tener contacto directo con los franceses, ve que en realidad los problemas de los europeos están alejados de los problemas de los latinoamericanos, pero también tienen similitudes que son bastante importantes, ¿no? Los problemas de los europeos, según el Eurobarómetro de 2018, son tres. Son tres los principales, tres primero, perdón. 38% inmigración, 29% terrorismo y 18% economía, que también están dentro de todo ligados entre ellos. O sea, uno ve la migración
Y la migración tiene una patita también en la parte de la economía, sin dudas. O sea, la gente está molesta por la migración, pero ¿cuál es la molestia? ¿De que haya una persona de otra raza o que hable otro idioma? No, la molestia es que esa persona viene a mi país y va a competir conmigo en la búsqueda del laburo. Ese es el problema. O capaz que viene una persona de otro país que está más capacitado que yo y gana más dinero que yo. Entonces, ese es el problema que tienen con la migración, o uno de los problemas que tienen. El segundo punto es el terrorismo. Bueno, el terrorismo también tiene en el imaginario europeo una vinculación con la migración. El terrorismo no lo vinculan con el rubio ojo celeste, sino que lo vinculan con el árabe. Es el árabe el que te va a hacer un atentado, es el musulmán el que te mete una bomba, en el imaginario europeo. No estoy diciendo eso que sea realmente así. Y bueno, la economía también está ligada a los otros dos problemas. ¿Qué pasa en América Latina? Principales problemas de Latinoamérica, según Latinobarómetro 2017, y creo que no hay Latinobarómetro 2018 todavía. Problemas económicos, 34%. En problemas económicos hay de todo un poco ahí, ¿no? Está desde el salario, el empleo, a la suba de precios, etc. Pero para los latinoamericanos en general, el problema principal es el económico, que es el 34%. 20% son un problema de la inseguridad ciudadana. Que ahí, no sé si notan también, mientras los europeos es el terrorismo, para nosotros es la inseguridad. O sea, también es un tema de seguridad del terrorismo. Y ellos también tienen problemas económicos para ellos. Y finalmente aparece un nuevo elemento, que es el de la corrupción. El tercer problema para los latinoamericanos es la corrupción. Les cuento una anécdota cortita. El tema de la migración yo creo que es un tema que se va a venir también para futuras elecciones en Latinoamérica. Si bien en este momento no es de los principales temas que se hablan en las elecciones, en las agendas electorales, cuando llegué a Chile, en 2017, el tema de la migración sí estuvo presente, así como también estuvo presente ahora en la de Brasil, ¿no? Pero era otra migración. En el caso de Chile sucedía que estaban entrando unos 500 haitianos por día al país. Entonces imaginen la revolución que es eso en Chile. En Chile no hay población negra, o no había población negra. Entonces, primero, el encontrarte con población afro en tu localidad cuando era un país que no estaba habituado a eso. Segundo, el haitiano no te habla en español, habla creol. Entonces, barrera idiomática. El miedo a lo desconocido, ¿no? Yo generalmente todos, absolutamente todos, empezamos a temer cuando hay algo que no conocemos o no dominamos, tenemos miedo. Eso pasa en la sociedad chilena y estuvo presente en la campaña. También empieza a pasar en la campaña de Bolsonaro, pero se habla de la migración venezolana fundamentalmente. Incluso hubo actos de violencia en las fronteras. O sea que la migración creo de que va a ser uno de los elementos que va a estar presente en las próximas campañas en Latinoamérica, ¿no? El tema de la inseguridad. La inseguridad es algo de que existe, no tenemos ninguna duda que existe, y que está presente en todas las campañas latinoamericanas en diferentes medidas. Yo creo que Uruguay y Costa Rica creo que son de los países más seguros de Latinoamérica y el problema número uno de Uruguay, si le preguntase a la gente, es la inseguridad ciudadana. ¿Qué pasa con la inseguridad? Existe la seguridad y la sensación térmica de inseguridad, eso lo deben manejar. La sensación térmica es el miedo que uno siente que le puedan suceder esas cosas comparado con lo que le pueda realmente suceder, ¿no? Hay una sensación térmica de inseguridad que se ve amplificada por los medios de comunicación. Y acá les cuento una segunda anécdota que sucedió en Uruguay cuando un informativista, el principal informativista de un canal central, fue a un encuentro con estudiantes uruguayos. Y ahí le consultan, le dicen, bueno, Fernando, ¿cómo puede ser de que el informativo esté continuamente pasando crónica roja? O sea, prende la tele y te mancha la pantalla de sangre esto. Y el periodista dijo, bueno, sí, en verdad, sí, es verdad. ¿Qué pasa? El informativo es una empresa. Es una empresa y se tiene que guiar por el rating y tenemos que vivir de algo nosotros, ¿no? O sea, si a mí no me ponen plata en el informativo los sponsors,
Yo no tengo informativos. Mi prioridad es informar, pero tengo que vender también. Y esto es una empresa que vende contenidos periodísticos, o sea, un canal privado. Vendo contenidos. Entonces, sí o sí tengo que mostrar Crónica Roja porque es lo que la gente quiere ver, porque lo marca el rating y me lo marcan los sponsors. Entonces, pasa eso. Tenemos un sistema de televisión o un sistema mediático que nos está amplificando continuamente la inseguridad. Eso se ve también mucho, lo vamos a ver ahora, en las encuestas del Latinobarómetro. Es muy notorio. Esos mismos medios de comunicación que nos muestran inseguridad nos empiezan a mostrar los casos de corrupción, ¿no? La corrupción empieza a ser una corrupción mediática. No estoy diciendo que no exista corrupción, sí existe corrupción, pero se da un tema que es el tema de la judicialización de la política, que es la acusación de la corrupción. Yo te acuso a vos de corrupto y vas ante el juzgado, salís en los medios, estás en la tapa de todos los diarios, y para la gente ya, si no sos culpable, pegó en el palo. O si zafaste y demostrás que sos inocente, sí, sos inocente porque, no sé, seguramente vos sos un político, conocías al juez y por eso quedaste libre. Si hubiera sido que me tocaba a mí, yo terminaba en cana. Eso es lo que creen muchos grupos de ciudadanos, ¿no? Entonces empieza a haber una desacreditación del sistema político. El sistema político empieza a perder crédito cada vez más. La gente descree cada vez más por cosas que son ciertas, porque nadie va a negar que existe corrupción, nadie va a negar que la corrupción pasa en todos los gobiernos latinoamericanos, y pasa en Europa también, que no tiene signo ideológico, porque la corrupción ataca tanto a izquierda como a derecha, como al centro, progresistas, conservadores, lo que sean, todos pueden ser víctimas de corrupción, citando a Malraux como parte de la condición humana, la corrupción, lamentablemente. Pero los que no son corruptos y van ante jueces también empiezan a desacreditar a través de esta amplificación mediática el sistema político, ¿no? Esto aún se ahonda más con algunas cosas que vamos a ver. Fíjense cuál es, según el Latinobarómetro, la satisfacción de la democracia en América Latina. Solo el 30% de los latinoamericanos está conforme con la democracia. El 30%, es un nivel realmente bajísimo, y el 65% de los latinoamericanos no está conforme con el sistema democrático. No es eso solo lo grave, sino que venimos en una caída estrepitosa. Ustedes ven en 2009-2010 el 44% estaba satisfecho con el sistema democrático. O sea, en los últimos años la gente empezó a creer cada vez menos en este sistema. Esto es por país. ¿Y por qué les muestro esta placa por país? Fíjense ustedes Brasil, donde tenemos el fenómeno Bolsonaro. Solo el 13% de los brasileños estaban satisfechos con la democracia en 2017. Solo el 13%. Y fíjense también, bueno, podemos ver Argentina, que está en el 38%, que está por encima de los valores medios de Latinoamérica, pero igual, de todas maneras, 38% de satisfacción con la democracia es muy poco. Realmente es muy poco. Avancemos. El 75% de los ciudadanos considera que gobiernan unos cuantos grupos poderosos para su propio beneficio. O sea, una élite que gobierna para sacar provecho. El 75% de los latinoamericanos. O sea, 3 de cada 4 dicen, no, esto es un grupo de amigos que está gobernando y hacen leyes pensando en ellos y para sacar rédito ellos mismos. En el caso de Brasil, prestemos de vuelta atención, donde se ve este fenómeno de Bolsonaro, el 97% cree eso. O sea, prácticamente todo Brasil considera que es una élite que estaba manejando el país para sacar beneficios propios. Confianza en las instituciones en América Latina. Las 3 peores ranqueadas. Partidos políticos, Congreso y Gobierno. Todo lo que es el sistema político latinoamericano está en el piso. Realmente está en el piso. Solo el 15% de los ciudadanos de Latinoamérica tiene confianza en los partidos políticos, solo el 15%. Lo vemos por país.
Brasil, 11%, penúltimo lugar. No sé si empezamos a sumar elementos de qué es lo que está pasando en Brasil, ¿no? El descrédito prácticamente absoluto de por qué se llega a este tipo de regímenes. De todas maneras, nosotros miremos Brasil y pensemos en Brasil, pero no, miremos la foto total, ¿no? Miren que Argentina está en un 26%. Eso significa que 3 de cada 4 tampoco cree en los partidos, o no les tiene confianza al menos. Seguridad, lo que hablamos de la seguridad ciudadana. El 43% tiene miedo todo el tiempo, o casi todo el tiempo, de ser víctima de un delito. El 43%, la mitad de los latinoamericanos tenemos miedo. Todos. Y si vemos la barra de la gráfica de al lado, son los que nunca tienen miedo, ¿no? Miren Brasil de vuelta. Solo el 7% de los brasileños no tienen miedo, nunca. O sea que el 93% de los brasileños de alguna manera sienten miedo. Pero miren lo otro que es muy interesante, y era de lo que hablaba de la amplificación mediática y de la sensación térmica de seguridad. Si nosotros miramos los países que se sentirían más seguros en Latinoamérica, o de los que tendrían menos miedo, tenemos a Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá y Dominicana. Ese es el top de valientes latinoamericanos. ¿Y en dónde hay más inseguridad en Latinoamérica? Es Centroamérica el lugar donde tenemos mayor inseguridad, es Centroamérica. Entonces ahí hay algo que está funcionando que hace de que ellos no sientan tanto miedo como lo sentimos nosotros. Y mi teoría es que eso va por el lado de la amplificación mediática. Si uno mira los informativos de estas regiones, realmente son sangre pura. Son sangre pura. No solo son sangre pura, sino que hay poco espacio para la reflexión, el debate y el discurso político. No se ve mucha política de nivel o de altura o difusión de políticas públicas en los informativos, y prácticamente es una batalla para hacer llegar discursos a los informativos y a los grandes medios de comunicación. La corrupción, como tercer problema de los latinoamericanos. La gráfica muestra, la encuesta te pregunta cuáles son los 3 principales problemas que tenés como ciudadano, ¿no? La gráfica lo que está mostrando es el primer problema, ¿no? Para el 31% de los brasileños, el primer problema de su país era la corrupción. Acá vemos de vuelta lo mismo. Brasil es el país que se distingue, queda primero en la lista de los casos de corrupción. Argentina está ahí a mitad de tabla con 6%. Y Uruguay último, por suerte. Hablábamos de la judicialización de la política también y de esa espectacularización que hay. Y cómo llegamos a ese descrédito político debido a los casos de corrupción y a esas denuncias de casos de corrupción. Yo no quise tomar imágenes de política argentina para no meterme en camisa de 11 varas, decimos nosotros. Entonces traje algunas imágenes que son básicamente de Uruguay, de Chile, de Francia, de lugares que he podido trabajar o que he podido ver. La foto de arriba, ustedes evidentemente no deben conocer a nadie, son los líderes de la oposición uruguaya, ¿no? Los líderes de la oposición uruguaya que van todos juntos, vestidos todos de gabardina. Ustedes lo miran y podría ser evidentemente la tapa de un videocassette. Iba a decir que yo ya demuestra que tengo mis años. Ustedes van al videoclub y podrían encontrar eso sin duda alguna. Sin duda alguna, es una foto de película. ¿Es casual? No, evidentemente esas cosas no son casuales. Estas cosas se arman. Y, a ver, en este caso me quejo porque yo estoy del otro lado, ¿no? Yo soy un tipo progresista. No soy militante, pero trabajo para el Frente Amplio y trabajo para el Movimiento de Participación Popular. Y conozco el sistema uruguayo y conozco el sistema latinoamericano. Entonces, estas cosas las arman. No creo que hayan armado justo el tema del guardarropa, pero coincide, van todos juntos, llegan al juzgado y presentan todas las carpetas donde ellos consideran que estaban las pruebas de corrupción. Uno ve, yo como televidente, miro esas 6 carpetas y si ahí están todas las pruebas de los casos de corrupción, cerramos el país, nos bajamos ahí, arrancamos el segundo éxodo del pueblo oriental. O sea, es un país sin salvación.
Finalmente fue todo desestimado. ¿Pero con qué se quedó la gente? Algunos, los que se informan más, sí, evidentemente dicen, mirá, no tenían nada ahí. Eran 6 carpetas vacías o las pruebas que llevaron no eran concluyentes, lo que sea. Pero el grueso de la sociedad considera, no, estos son los corruptos. Entonces, seguimos moviendo y seguimos amplificando los casos de corrupción. Esta es la amplificación mediática de las que le hablaba, con cosas que son muy, muy interesantes. Miren, Lula preso. Está bien, o sea, sí, Lula está preso, es la obligación del diario dar la noticia y mostrarla, pero ayuda al descrédito del sistema político y del sistema en general, ¿no? El del medio procesado, Sendik. Esa fue un tanto apresurada, esa de procesado, fue el medio de todas las investigaciones del vicepresidente uruguayo que tenía una serie de denuncias de irregularidades, muchas de las cuales eran ciertas, pero la más grave que tuvo fue que utilizaba un título, se hacía llamar licenciado, que tampoco lo usaba mucho, yo ni siquiera sabía que él era licenciado, se decía licenciado, y no tenía el título, no había terminado la facultad. Ese fue el gran escándalo, y el segundo gran escándalo fue la utilización de una tarjeta corporativa. No sé si acá manejan tarjetas corporativas, si saben a lo que me refiero. Son una especie de tarjeta de crédito que te da el organismo en que trabajás por si vas a comer con, no sé, con una figura del exterior o algo por el estilo y tenés que pagás con la tarjeta, o si salís, o son políticos, salís al exterior, pagás con esa tarjeta de crédito y después se hace cargo el Estado. Y bueno, con esa tarjeta corporativa compró un short, unas bermudas para un político que había llegado, es verdad. Y es cierto, compró esas bermudas. Y de ahí también llega esa etapa de diario de procesado, ¿no? También tenía otras irregularidades, tenía otras denuncias que no fueron probadas. Y finalmente, más allá en la diaria, la foto de izquierda, más allá de la foto del glorioso Club Nacional de Fútbol, arriba a la derecha, no se ve muy bien, habla de ANDEU, que es la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay. Son las radios, todas las radios uruguayas. Y ANDEU lo que hace es sumarse a una movida de un colectivo que se hacía llamar Un Solo Uruguay, que se autodenominaban autoconvocados, que peleaban para que haya justicia en el mundo rural, que les exoneraran determinados impuestos, etc. Y ANDEU se suma a todos los pedidos de Un Solo Uruguay y después termina saliendo a luz de que Un Solo Uruguay era un colectivo del Partido Nacional, un partido de derecha, y las radios quedaron embretadas, pero evidentemente ya sabían que era un colectivo de derecha, pero fue la prueba fehaciente de que los medios de comunicación también hacen política. Los medios de comunicación, como nos dijo al principio el periodista de Canal 4, cuando les consultaban sobre Crónica Roja, son empresas. Y son empresas que tienen línea editorial y tienen una línea económica. Y hacen su juego político. Y eso tenemos que tenerlo claro a la hora de estudiar esta desacreditación del sistema político. Este es otro caso de judicialización de la política que es muy interesante y que llegó a Europa. No sé si lo vieron. Jean-Luc Mélenchon, el líder de la Francia insumisa, sufrió un allanamiento en su casa y en todos los locales de la Francia insumisa y también los locales del partido de izquierda. Hubo una denuncia de la extrema derecha hablando de financiamiento ilegal de las campañas electorales. ¿Qué pasó? Fue la policía, se hizo los allanamientos en donde estaba la denuncia, salieron todos los informativos, pero no se encontró nada. En un momento en que la izquierda crece, el grupo político de Jean-Luc Mélenchon crece en las encuestas, ¿no? Pero pasa lo mismo. Judicializan a un candidato que está creciendo sin pruebas concretas y se desacredita al político y al sistema político. El tema de la judicialización de la política no es el único caso que trabaja en esta desacreditación de la política. También hay otros factores, muchas veces del Estado, que hacen su juego y desacreditan a la política. Acá les quiero mostrar un par
de movidas de campaña vinculadas a poderes que se involucran en la parte política. En la elección chilena sucedió que el candidato Piñera solicitó financiar su campaña a través del Banco de Estado. Algo que es absolutamente legal, pero en el caso de Piñera venía con denuncias de irregularidades en el financiamiento de su primera campaña, ustedes lo recordarán eso, y se denunciaba de que estaba nuevamente financiando irregularmente la segunda campaña. ¿El Banco de Estado qué hace? Le otorga el préstamo, le da el dinero que pide Piñera a pesar de los problemas que había tenido en la primera campaña. Pero no solo le da el dinero a Piñera para que Piñera financie su campaña, sino que le niega el préstamo a varios de los otros candidatos. En realidad le negó el préstamo a los candidatos que eran del ala izquierda y le dio los préstamos a los del ala derecha. Eso nosotros, trabajando lo que hicimos, tratamos de denunciar el tema. Pero evidentemente muchos de los medios de comunicación que hay en Chile son de Piñera también. O por lo menos algunos, y los que no son la gran mayoría, corresponden al poder mediático y al poder económico que profesa su ideología. Por lo tanto, no denunciaban eso. ¿Qué hacemos en campaña con eso? En ese caso particular, tratamos de denunciarlo con comunicados, no pudimos. ¿Qué hicimos? Fuimos a la campaña negativa. Esto es lo que se hizo en un debate, que es el debate de las radios chilenas. Bueno, este es un debate radial, increíblemente, de la Asociación de Radios Chilenas, pero se transmitía por televisión en vivo. Entonces, ahí el candidato Alejandro Navarro, que es un candidato del interior, aprovecha la oportunidad para hacer campaña negativa y hacer la denuncia y tratar de marcar algo en la campaña, ¿no? Esto es lo que hizo él en vivo. Escuchado al candidato Piñera hablar de odiosidad. La verdad es que la odiosidad es que el multimillonario le preste plata al Banco Estado para financiar la campaña. O sea, ¿quién tiene? ¿Qué necesidad tiene Piñera de financiar su campaña? Aparece como un candidato vulnerable. Entonces yo le quiero decir al candidato vulnerable, ahí tiene plata para poder financiar la campaña, porque a mí la banca, ni Banco Estado, me ha prestado dinero a 30 días la campaña para poder financiar mi campaña. Bien, antes de darle el derecho a réplica al candidato Sebastián Piñera, voy a pedir un mínimo de compostura en el tema del debate. Por favor. Don Sebastián, le escuchamos. Mire, igual que muchos candidatos, yo también he pedido un crédito al Banco del Estado que se va a pagar con la devolución que hace el Estado por los votos que cada uno de nosotros va a obtener. Pero volviendo a la odiosidad, mire, si la gente se da cuenta, porque es muy sabia, a algunos el odio les sale por los poros, y eso no es una buena escuela para ser presidente. El candidato se vio bien, agarró una serie de monedas y las tiró al aire para adelante. Estaban sentados en una especie de fila, o sea, no se las tiró directamente a Piñera, pero queda la sensación, las tira ante cámaras, de que se la está tirando en la cara al otro candidato, ¿no? Piñera ante eso, al principio quedó descolocado, ustedes ven la reacción ahí, sale bien por la tangente, y después cuando en sus medios de comunicación devalúa la movida, dice que en verdad lo que hizo fue un acto de ordinariez propio de una persona que viene de extractos sociales, esto lo estoy agregando yo, propio de una persona que viene de extractos sociales muy bajos, como era el caso de Alejandro Navarro, ¿no? Que era una persona que vivía en el interior del país, en un pueblito, de clase social bastante baja. Entonces lo degrada por el lado de su ordinariez. Tratamos de aprovechar esa movida de campaña de vuelta y se contestó. No sé si conocen cómo es el sistema de la franja en Chile. La publicidad electoral en Chile es un sistema que está bastante bueno. Primero que es gratuito, ¿no? Se pasa, todos los candidatos presidenciales tienen el mismo espacio, ¿no? 2 minutos y algo, depende de la cantidad de candidatos, y van todos a la misma hora. Y se sortea el orden de los spots, ¿no? Primero seres vos, segundo Piñera, tercero, Entonces, el mismo día, no, al otro día, después que Piñera dice que lo que se hizo fue un acto de ordinariez, se denuncia el caso en la franja televisiva chilena.
Los canales de televisión transmitirán conjuntamente la franja electoral correspondiente a la elección presidencial. Con la fuerza de la gente, Navarro presidente. He escuchado al candidato Piñera hablar de odiosidad. La verdad es que la odiosidad es que el multimillonario le preste plata al Banco Estado para financiar la campaña. O sea, ¿quién tiene? ¿Qué necesidad tiene Piñera de financiar su campaña? Aparece un candidato vulnerable. Entonces yo le quiero decir al candidato vulnerable, ahí tiene plata para poder financiar la campaña, porque a mí la banca ni Banco Estado me ha prestado dinero a 30 días la campaña para poder financiar mi campaña. Ordinariez es llegar a ser adulto mayor, pensionarse y cobrar una pensión que no alcanza ni para comer. Soy Andrés Morales y tengo cáncer a la próstata. Ordinariez es estar enfermo y esperar meses a que me atienda un especialista. Espero hace 6 meses por atención. Ordinariez es la deuda histórica que tiene este país con sus profesores. Ordinariez es el grado de delincuencia que lleva a este país. Eso sí que es ordinario. Ordinariez es tener un trabajo precario con un sueldo miserable para mantener una familia. Los que tenemos indignación en contra de la injusticia, indignación en contra de los poderosos, transformamos esa indignación en rebeldía para cambiar, para construir un Chile mejor, para construir un Chile donde tú vales por lo que eres, no por lo que tienes. Un Chile más justo es un Chile de esperanza. Ese es el Chile que queremos construir contigo, con todos. Al futuro presidente. Voto por Alejandro Navarro. Vota 8, Alejandro Navarro. Vota Alejandro Navarro. Yo voto Alejandro Navarro. Vota 8, Alejandro Navarro. Con la fuerza de la gente, Navarro presidente. Bueno, terminó mal la movida porque sobre el final de la campaña, un sobrino de Alejandro Navarro, que era candidato, también agarró unas monedas, fue un acto borracho de Piñera y le tiró las monedas en la cara y terminamos con la espectacularización de la política también, ¿no? El candidato, aparece el nombre del candidato, pero sobrino de Alejandro Navarro detenido y la foto en los medios de comunicación, todo lo que se hizo al tacho. Pero bueno, lo que quería mostrarles era la anécdota primero de los poderes involucrándose en la política, de cómo se puede salir, por más que tengas a los medios de comunicación en contra, tratar de zafar de eso a través de alguna acción de campaña negativa, y también cómo podés perder al otro día si tenés un error, ¿no? Con un sobrino borracho. Bueno, las conclusiones entonces. Tenemos los problemas de economía y la migración fundamentalmente, la inseguridad, la corrupción, la judicialización de la política y la amplificación mediática. Y concluimos con esas variables en una desacreditación del sistema político. Rápidamente vamos a tocar un par de autores. Perdón. Hay un libro que es una maravilla, que lo deben conocer, de George Lakoff, que se llama No pienses en un elefante. Entonces, lo voy a hacer muy cortito, después les recomiendo que profundicen sobre el tema y lo lean. Habla de determinados marcos, entre ellos el de un padre estricto y un padre protector. El padre estricto lo asocia en primera instancia al Partido Republicano de Estados Unidos y el padre protector al Partido Demócrata de Estados Unidos. Y se puede hacer un paralelismo muy importante en lo que son los liderazgos políticos e incluso en lo que son un presidente de la República, ¿no? Entonces, dice Lakoff, ¿qué es un padre estricto? El padre estricto dice que el mundo es un lugar peligroso que está lleno de gente muy mala. Son todos malos los que están en este mundo. El padre estricto
Por lo tanto, es necesario que haya mucha disciplina y que haya un castigo claro, ¿no? Imaginémoslo en una familia. Padre de familia, el mundo está complicado, la calle está embromada, entonces necesitamos que haya determinadas disciplinas, que haya normas que sean muy claras, que sean muy estrictos. Y habla también del esfuerzo como base del éxito, el padre estricto. Si vos querés tener éxito en la vida, te tenés que romper todo estudiando y vas a llegar a ser una persona exitosa socialmente y económicamente. Trabajo, estudio, ese es el padre estricto. Y después por otro lado está el padre protector, ¿no? Ambos también los podemos relacionar a conservadores y progresistas, ¿no? El padre protector de Leikov, asociado al Partido Demócrata, dice que las personas nacen buenas y todavía pueden mejorar mucho más. La capacitación y el diálogo son fundamentales. Dice también que si tenemos un hijo que tiene determinados problemas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acompañarlo, ayudarlo y hacer de que sea igual, que tenga las mismas oportunidades que los demás. Trasladen esto a la política, ¿no? Ante los problemas que tenemos socialmente, los problemas que sentimos los latinoamericanos, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros? ¿Qué vamos a optar? ¿Por un padre estricto o por un padre protector? ¿Sí? Nos muestran que nos están robando, que tenemos políticos corruptos. Yo creo que acá la opción a la cual terminamos desembocando es obvio que vamos a virar al padre estricto. Otro libro rápido y otro concepto rápido, el Homo Videns de Giovanni Sartori, es de mis libros preferidos y habla de la vida política, ¿no? También, muy cortito, Sartori habla de la evolución humana. Dice que antes éramos Homo habilis, pasamos a ser Homo erectus, desembocamos en el Homo sapiens, pero hoy somos Homo Videns. Hemos perdido la capacidad de razonar. Ya nos cuesta mucho razonar y empezamos a creer específicamente en lo que vemos. Vemos algo, fundamentalmente estamos hablando de televisión, la tele nos muestra algo y empezamos a creer eso. Entonces empezamos a vivir en un mundo en donde tenemos una opinión pública teledirigida, dice. Nos dicen, los medios de comunicación nos dicen qué tenemos que ver. ¿Qué pasaba antes en los actos políticos? Antes la gente iba a un acto político y sacaba sus conclusiones ahí, nos cuenta Sartori. Veía al político directamente. Hoy no va. Hoy, o si va a charlar y encontrarse con viejos amigos de militancia. Entonces, ¿qué hace? Los conceptos los termina buscando en el informativo o donde se los den. Entonces se empieza a crear una determinada realidad, nos empiezan a direccionar la opinión pública, y acá lo engancho con Ryszard Kapuscinski, que es más del palo de la gente que estudia periodismo, periodista polaco, que tiene otro gran libro que se llama Los cínicos no sirven para este oficio, en donde me hace acordar a una historia que me contaste vos, Lucio. Kapuscinski habla de que existen dos realidades, ¿no? La que nos muestran los medios y la de verdad, la que nos pasa a todos. Que era como lo de tu amigo que me contaste, que en esas largas noches de tertulia decía, bueno, sí, todo muy lindo, pero yo mañana tengo que ir a laburar. Es eso, básicamente es eso. O sea, una cosa es lo que nos muestran los medios de comunicación, de donde existe, por ejemplo, estereotipos de belleza. Nos muestran estereotipos de belleza que son absolutamente inalcanzables para nosotros. Los tipos son altos, flacos, no existe la celulitis, no hay estrías, no hay arrugas. Y en política sucede lo mismo. Nos empiezan a mostrar lo que ellos consideran que nos tienen que mostrar y nos empiezan a crear una realidad que no es la realidad que vivimos cotidianamente nosotros, como por ejemplo puede ser en el caso de la seguridad. La seguridad que nos muestran los informativos, ¿es la seguridad real? ¿Es la existente? No sé. También empiezan a generar determinados estereotipos, y acá les voy a mostrar otro ejemplo que está muy bueno. La foto que ven es una intendenta. Uruguay se divide por departamentos, así como acá se dividen por provincias. La intendenta es la máxima autoridad departamental, se llama Patricia Ayala. Acá había habido una serie de inundaciones en Artigas, y lo que hizo Patricia Ayala como intendenta fue salir a cocinar con la gente y ayudar. Y le sacan esa foto
en la calle, se envía a los medios de comunicación y los medios publican la foto de la intendenta cocinándole a la gente y ayudando a la gente. No hay problema. 2 años después, pasa esto. Llega un plan que se llama Plan Juntos al departamento de Artigas, departamento del norte, muy pobre, y que es de voluntariado de construcción de casas, que se financiaba con dinero que aportaba básicamente Pepe Mujica. Iba Patricia a hacer casas, a construir viviendas. Esta foto se saca y se envía a los medios. Ningún medio la publicó. ¿Por qué? O sea, Uruguay es muy chiquito, nos conocemos todos y empezamos a averiguar en los medios de comunicación. Porque es cierto que una mujer cocina, pero es mentira que una mujer agarre un taladro y vaya a una obra de construcción. Esa era la respuesta que teníamos. Entonces, los medios se negaron a mostrar esta realidad. ¿Y qué realidad entonces tenían sobre Patricia Ayala? Era la intendenta, la mujer capaz de cocinarle a la gente, pero no de construir una casa. Por lo tanto, dice Kapuscinski que tenemos retazos de la realidad de nosotros. Y esos retazos de la realidad son con los cuales nosotros construimos nuestra propia opinión. A esos grandes problemas empezamos a sumar ahora en la campaña brasileña el tema de la fake news, que es un tema mucho más grave y que posiblemente se complejice mucho más ahora. Bolsonaro hace su campaña con una fortaleza increíble en redes sociales, fundamentalmente en WhatsApp, enviando una serie de fakes, que hay una frase, disculpen, le voy a leer una frase del diario El País de Madrid, que hace una investigación sobre las fakes de Bolsonaro, y dice, bueno, el argumento usado por Bolsonaro era desmentir a los tendenciosos. Él crea esta serie de fake news porque dice que está desmintiendo a los tendenciosos. Y en base a eso utilizaban, acá hay comillas, El País, mentiras camufladas como noticias, videos que intentan desmentir publicaciones negativas de la prensa, mensajes de desconfianza hacia las encuestas y hacia el sistema electoral y falsos apoyos de famosos. Eso es lo que hacen las fake news de Bolsonaro y empieza a crear también una nueva realidad. Esta es terrible, ¿no? Haddad, el creador del kit gay para niños de 6 años. Esta es muy buena también. La foto que ven de la izquierda, con el circulito rojo, esa persona es la persona que comete el atentado contra Bolsonaro, la persona que apuñaló a Bolsonaro, que salió en los medios de comunicación que era un militante del PT y entre las pruebas estaba esa foto. La foto de la derecha es la foto real. Esa persona nunca fue militante del PT, nunca. Pero eso se denunció después y claro, el daño ya está hecho, ya marchaste. La señora de la izquierda, acá se denuncia que fue agredida por personas del PT por gritar Bolsonaro. Tampoco nunca existió. Fue una señora que tuvo un accidente de tránsito. Y bueno, la de la derecha, publicidad de Haddad, diciendo de que los niños a partir de los 12 años ahora que tengan sexo ya no sería un crimen. Entonces, para los sectores más conservadores, este tipo de fake news realmente son muy duras. Esta la traje porque es de Uruguay y está increíble. Cuando se hablaba hoy de los autoconvocados del departamento de Durazno, se reunieron, fueron 8.000 personas y los medios hablaron de 50.000 personas a 80.000. Sabemos que fueron 8.000 porque eso fue por fotografías aéreas. Y una de las fotos que se presenta es esta. Es Woodstock la foto. Es una foto del recital de Woodstock del 68 y se presenta como una foto... Bien. Ese es el gran problema que tenemos, ¿no? ¿Cómo revitalizar el sistema político? Ya con esto termino, no quiero ser tan apocalíptico. Como saben, yo vengo de la escuela de Pepe Mujica y me baso mucho en su ideario para trabajar. Estas placas, anécdota también, este tipo de placas, la presentación no la hice yo, la presentación me la armó la gente de diseño del MPP, les conté la idea, me lo armaron. Y estas placas son las placas que utiliza el MPP en realidad para hacer campañas en general, para hacer la comunicación política partidaria. Pepe nos dice que está en crisis la credibilidad de la política. Nos guste o no, la política es la que guía a la sociedad y hay que cuidar a los partidos políticos. Eso yo creo que es parte
del rol nuestro el cuidar al sistema político más que a los partidos políticos. Que cada político se cuide solo, pero el sistema político tenemos que cuidar y tenemos que velar por ellos para no llegar a un extremo como el que está sucediendo en Brasil, que empiezan a fallar algunas libertades individuales, por lo menos. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que a través de partidos políticos fuertes y militancia activa. Estoy trabajando en una investigación que me contrataron en una parte sobre 2 procesos eleccionarios que se dieron en Uruguay. El plebiscito de 1980, que era un plebiscito constitucional que la dictadura militar trataba de cambiar la Constitución para tener más poderes, y las elecciones internas de 1982, que también son en dictadura, y donde el Frente Amplio estaba proscripto. Unas elecciones internas partidarias en donde hay un 7% de voto en blanco, ¿no? O sea, elecciones no obligatorias, partidarias, con 7% de voto en blanco, significa que un porcentaje grande de la sociedad se moviliza y quiere marcar su presencia allí. ¿A qué voy con eso? Estudiando de por qué en dictadura ganan las opciones demócratas en esas 2 elecciones, los politólogos coinciden en 2 aspectos que son claves: los partidos políticos fuertes y la militancia activa. Esto es un comité de bases, es parte de las prácticas de militancia activa que se hacen en Uruguay, pequeños clubes políticos para que la gente participe. Esto es de la elección francesa, que es un caso también interesante, ¿no? El personaje de la izquierda está pegando afiches junto a los otros 2 militantes. El personaje de la izquierda es el candidato a diputado. Entonces hay un tema de militancia también del político que tiene que acercarse a las bases políticas. Y creo que hoy eso, por lo menos en los casos que yo conozco, el político está un poco alejado de esas bases partidarias. O sea, se acerca a los militantes cuando estamos llegando a las elecciones y después los tiene bastante olvidados. El cara a cara en la política de cercanía que mencionábamos hoy Lucio, eso es vital para este tipo de fortalecimiento del sistema político. Que el político pueda estar en contacto con la gente y no solo en la recta final de la campaña. Cuando llega la recta final de la campaña, el político se acerca, entra a las villas y la verdad que se nota muchísimo de que nunca pisó una villa, jamás. Y eso la gente lo nota y desacredita el sistema. Entonces, que haya un cara a cara, una cercanía es importante. Acá ven la de la izquierda, la campaña francesa, la política repartiendo volantes en la calle, la candidata a diputada y conversando con la gente. Eso debería ser normal. Los 2 de la derecha son 2 de los principales diputados de Uruguay y esta no es una movida que se haya hecho mediática, sino que es algo habitual. Que el político, los políticos del MPP al menos, salen a las actividades, se hacen mateadas, que le llamamos nosotros, y conversan directamente con la gente, se sientan a conversar tomando mate, ¿no? A lo largo de todo el periodo de gobierno, no en la campaña. Y ahí repartiendo una imagen de ellos repartiendo volantes en la calle y conversando con gente. Tenemos que vivir como vive la mayoría, no como vive la minoría. A los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política porque son un peligro, dice Pepe. ¿A qué nos lleva esto? El tema de la ética, los valores y la transparencia. La ética y los valores es otro de los elementos que han quedado un poco degradados en los partidos políticos y en los actores políticos y creo que tenemos que volver a eso. El tema de los valores es fundamental. El tema de la transparencia. Nosotros dentro de la izquierda uruguaya, dentro del progresismo uruguayo, primero que se topean los sueldos, se publica cuánto gana cada legislador, y eso está a la vista de cada persona que entra a las páginas web, y aparte se hacen acciones de transparencia. O sea, vos podés, por ejemplo, el Poder Legislativo lo que hace es emite librillos en donde se da cuenta desde las faltas al legislativo, a la plata que se utilizó, a las leyes que se votaron y las leyes que no se votaron y por qué. Entonces, esos son argumentos que la gente necesita saber y el mundo va para ahí. No es obligatorio las leyes de transparencia en el legislativo en Uruguay, pero es importante que la gente sepa y que la gente pueda acceder a toda la información. Y el tema de la regulación es importantísimo también. Acá me pasó una cosa también, la última anécdota, y con esto ya terminamos, creo que estoy pasadísimo, ¿no? Me pasó en Chile que un día me llaman la gente que trabaja en redes sociales y me dice, estamos con un problema grave con la gente de Piñera en Twitter.
Lo que es un problema grave. Dicen, nos están pegando por todos lados por un tema X que no importa el problema. Le digo, bueno, bien. Le digo, ¿cuántos militantes reales nos están pegando? Van, hacen el estudio, vienen y dicen, ¿sabés que ninguno? Son todos bots. Le digo, y nuestra gente está respondiendo a los bots. Va, se fija en el estudio de vuelta. Me dice, no, ¿sabés que son los bots nuestros que le están pegando a los bots de Piñera? Entonces era algo así como la guerra de las galaxias de los bots en una campaña electoral. Lo peor es que los medios de comunicación eso al otro día lo levantan y te dicen, militantes de Piñera agredieron a militantes, nunca pasó. O sea, sí pasó en una realidad creada por computadora. Y eso la gente la aleja de la política también. Ustedes se preguntarán qué es esto. Estos son, en la izquierda, los candidatos chilenos de la última elección presidencial. Los porcentajes corresponden a las cuentas reales que tenían. El 49% de las cuentas de Piñera eran falsas, según Twitter Audit. Esas cosas habría que regularlas. O sea, así como tenemos que regular las fake news, no podemos hacer que la gente se guíe por una atmósfera que es absolutamente falsa. No podemos estar creando realidades nosotros desde la política. Por lo tanto, y ya cierro con esto, para revitalizar el sistema político yo creo que son esos 10 puntos, ¿no? Partidos políticos fuertes, incentivar la militancia, planificación estratégica y campaña permanente. ¿Se acuerdan de la campaña permanente y de la planificación? Realmente el último año previo a la elección, eso pasa en todos lados y tiene que ser un tema real, el de planificación estratégica, campaña permanente. El cara a cara, la ética, los valores, la transparencia, la educación y la revolución. Y para cerrar, la última frase de Mujica, los únicos derrotados son los que bajan los brazos. Los que se resignan a la derrota, la vida es una lucha y es una lucha permanente. Gracias. Bueno, ahí dejo la plaquita que me pidió Lucy. Tenemos poco tiempo para las consultas, pero si las hay, levantan la mano. Le están pidiendo una anécdota a Marcel. ¿Se puede contar? Bueno, una anécdota de Pepe, una que conté anoche. Hay muchas anécdotas de Pepe que son muy divertidas para la gente y que se leen y realmente son entretenidas, pero para aquellos que estuvimos en el entorno, no tanto, ¿no? Son más que nada, se sufren. Hasta contaba una que es un poco escatológica, que es Pepe estaba en el baño y se le rompió la tabla del water. Entonces, el inodoro, perdón. Se rompe la tapa del inodoro, agarra la tapa del inodoro, sale, y la esposa de Pepe es Lucía Topolansky, que es la actual vicepresidenta, ¿no? Son dos militantes de toda la vida. Y Lucía le dice, ¿qué vas a hacer, viejo? Dice, no, mirá, voy a la ferretería a comprar una tapa de water nueva, siendo presidente. Y ahí Lucía le dice, no, viejo, que vaya alguno de los muchachos que da acá, no vas a ir vos siendo presidente a... No, voy yo. Dice, no, viejo, voy yo. Y bueno, discusión de dos viejos de 80 años, el viejo agarra su tabla y arranca a caminar y se va a la ferretería. Y no se deja nunca acompañar por guardia de seguridad, ¿no? Es algo, sale solo. Aparte el barrio son chacras, lo conoce todo el mundo, dice no va a pasar nada, bueno, está. Lucía se va al Palacio Legislativo, cumplir sus tareas, pasa una hora, pasa 2 horas y el presidente no estaba. No sabíamos nada de él, el celular evidentemente no la tienen que ver el celular lo que es. De esos cabezones viejos tenía, que era el Motorola, creo que eran, horrible. Desapareció, entonces se llamó por teléfono a Lucía y Lucía no tenía ni idea de dónde estaba Pepe tampoco. Se nos perdió el presidente de la República, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? Después apareció y nos contó lo que había pasado. Fue a la ferretería con su tablita de inodoro, pidió una tablita nueva y ahí haciendo la cola se encontró con el director técnico de fútbol de Huracán del Arena,
que es un cuadro de la C de Uruguay. Que la C de Uruguay viene a ser algo así como la J de acá, debe ser o peor, ¿no? No son ni deportistas. Y el tipo le dice, mirá, Pepe, ¿sabes qué? No le ganamos a nadie a nosotros. Dice, y me dijeron de charlas motivacionales y esas cosas. Que, ¿te gusta animás a ir a hablar a los muchachos? Y sí. ¿Y vamos ahora. Y arrancar y desapareció 2 horas. O sea, eso es Pepe Mujica, ¿no? Muy divino, pero... Marcela, hay una pregunta aquí. A los que les gusta demasiado el dinero hay que sacarlos de la política, una frase que compartiste de Pepe Mujica, pero en unos días se junta en una contracumbre del Grupo de los 20 con Cristina Fernández de Kirchner, que está acusada de corrupción. Sí, ¿cuál es la pregunta? Dice, y el traje a medida de Lucio Gutmann. Y el traje a medida de Lucio Gutmann, en signos de pregunta. Bien. Sí, puede ser. Está bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. Ya sobre el final, primero felicitarte obviamente, muy interesante. Sobre el final de todo lo que fue este Congreso Internacional, se habló de muchísimas cosas y algo que me quedó pendiente, aprovecho y te lo pregunto a vos, vos hiciste hincapié en lo que es lo progresista y lo conservador y creo que esa forma polarizada, excitada de los dos extremos, cada vez cobra más énfasis. ¿Crees que en algún momento, o por qué no pasa, de que haya, por así decirte, metafóricamente, un ultracentro? Una persona que sea progresista, pero que crea en la policía, por así decirte, o un conservador, pero que quiera justicia social, o sea, algo más flexible. ¿Crees que eso es posible y por qué no sucede hoy en día y nos vamos de un extremo al otro, efecto pinball, por así decirlo? Es buena. Yo creo que si vos le preguntás a la mayoría de la gente, de las ciudadanas y ciudadanos si se consideran progresistas o conservadores, no se consideran ni progresistas, ni de izquierda, ni de derecha, ni nada. Se consideran ciudadanos. Y creo que el tema de conservadores y progresistas, izquierdas y derechas, es algo más de los que trabajamos en esto, de los que estudiamos para poder clasificar y para poder desarrollar desde políticas a entender fenómenos. Pero el ciudadano común está lejos de eso. No es algo que le interese, se aleja de las ideologías, pero sí actúa de determinadas maneras. Fíjate una cosa que es súper interesante, que es, por ejemplo, en la votación de Brasil, el 97% de las ciudades más pobres, 97% de las ciudades más pobres ganó Haddad, y en el 98% de las ciudades más ricas ganó Bolsonaro. Entonces, seguramente si vos le preguntás a esa gente por izquierdas, derechas, no te va a responder, no lo va a entender. Pero sí actúa de determinada manera, ¿no? Hay comportamientos que estudiamos y que funcionan así. Y yo desconfío mucho de los políticos que se autodenomina de centro. Generalmente se dice que el que gana el centro del electorado es el que va a ganar la elección o el que tiene más chance de ganar una elección. Entonces ya cuando el político viene y te dice, no, yo soy un político de centro, yo ya ahí desconfío, que fue el caso de Bayrou en Francia, por ejemplo. Yo desconfío de eso. No, yo creo que sí hay nicho. Yo desconfío del político, de una persona que viene y te vende ya, yo soy la franja que gana la elección. Porque creo que también termina siendo un instrumento de marketing lo que están haciendo. Pero es personal, es una opinión muy personal. Muy bien, fuerte el aplauso, le agradecemos entonces a Marcela Lermit.